Continuamos, esto es página 13 por el 103.3 de la ciudad de Santiago, esto es Tele 13 Radio, también en tele13radio.cl, en nuestra aplicación para móviles, en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube a esta hora, donde ya se ve la imagen de Enrique Mujica. ¿Qué tal? Casi se ve. Casi. Pero más rato todavía. Sí. Ahí está Josefina Arauz, estás Carmen Caballo. En el programa de hoy está toda esta controversia o especulación, en fin, aburrimiento, que nos hace preguntarnos cómo va a ser el gabinete de José Antonio Kast y, por cierto, la última controversia del Partido Comunista ampliamente cubierta por el Mercurio. Sí, a mí no me parece tan extraño que los comunistas llamen a movilizarse aunque no tengan por qué. Es lo más común, normal que tiene que ser, y que tampoco me parece extraño que los republicanos digan por qué se van a movilizar, y si se movilizan y se portan mal van a tener problemas. Porque Carmona acusa que los persiguen y por el otro lado dicen los comunistas están llamando al estallido social. Vamos a ver si la movilización no tiene... La movilización, y esto tiene relación con lo que estábamos hablando, de la normalización, porque ¿qué se entiende por normalización desde el Frente Amplio? ¿Que no hubo otro estallido? Ellos hablan de incluyen la disminución de la protesta Claro. como mérito propio. Claro, no cuentan ahí los overoles blancos. No. Y ahí se nota que, claro, puede ser... Los overoles blancos no se rinden a los pies del Frente Amplio ni al PC. No, claramente no. Digamos. Andan en otra órbita, frecuencia. Sí. Pero, claro, ahora el punto es saber desde el 11 de marzo qué van a hacer, cómo lo van a hacer los comunistas y sobre todo a mí lo que más me intriga el Frente Amplio, fíjate. ¿Qué posturas van a tomar? Ascanio Cabal. Mira, yo de todas maneras como que siento la necesidad de partir diciendo que el documento del PC, que es un informe al pleno, o sea, que es un documento medianamente privado, medianamente reservado, me parece tan extraño por el lenguaje. Oye, no sé cuántas veces usa la palabra neoliberal, pero a propósito como de cualquier cosa, no de un modelo económico, no. Es como de una cultura. Claro, entonces echo de menos el lenguaje de Corbalán, ¿no? Que tenía... Más precisión. Era, desde luego era más preciso, pero además tenía el ritmo popular, digamos, ¿no? Y metía una frase de repente... El carmonés es difícil. Muy difícil, digamos, bueno, como el de Irina Caramanos también. Hay una competencia por hablar en difícil, en complicado. No entiendo muy bien el documento del Partido Comunista. Por un lado, claro, me doy cuenta de que quisiera construir una oposición dura, ¿verdad? De perfilarse como los que van a impedir, digamos, los cambios que quiera introducir la derecha. Pero por el otro lado, no veo cuál es la forma de hacer eso, ¿no? El llamar a aprovechar las protestas como del 8 de marzo y todas esas cosas, es la manera menos creativa, menos política, menos... Entonces, no veo cuál es la línea del Partido Comunista. Realmente no me parece que sea una línea extrema, ¿no? Hay más a la izquierda. Pero tampoco me parece que sea una línea nueva, pues, es lo mismo de siempre, digamos, ¿no? Es lo natural, en un sentido. Es como, claro, es como lo que ha hecho desde el 90 en adelante, con menos éxito el 90 que ahora, pero es bien parecido, ¿no? Quizás es volver a la doctrina pre-Jara. Pre-Jara. Decía la primavera de Jara, me decía Pre-Jara, la mañana. claro. Es bueno ese concepto. La primavera de Jara. Sí, pre-Jara. Yo creo que Jara desaparece de aquí, a menos que se constituya como oposición interna en el PC. Claro. Que ya eso sería una novedad. Ya habría que ver cuántos parlamentarios sí, están a ese lado. Eso sería una novedad completa. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de Chile. Josefina Arauz. Sí, a mí también me llamó la atención en el documento porque se enfatizó más esta idea de la llamada a la movilización y la pregunta por el papel que va a tener la futura oposición, etcétera. Pero a mí me llamó la atención además o sea, no sé si me llama la atención, pero te fija un umbral de evaluación bien exigente, que es la pretensión de dirigir esa movilización, ¿no? Como el
el PC siendo el articulador, el aglutinador de esas movilizaciones. Y fue tan, por así decir, problemática esa frase, que es la única sobre la cual da explicaciones un poco Carmona, luego de que sale el informe, ¿cierto? En todo lo otro se defiende y dice esto es una provocación al PC, etcétera, pero lo único que da explicaciones es a los movimientos sociales, como diciendo acá tienen vía propia, su autonomía, ¿cierto? Nadie puede pretender dirigirlos, nosotros no nos estamos asignando ningún papel, ¿no? Tuvo que recular un poco ahí, porque es un en punto, ese... o sea, arroparse con, no sé, las 80.000 personas que pueden estar en la Alameda, o 100.000 o más, o 200, no sé la que sea, en la Alameda el 8 de marzo es un poco... Es pasado de un rosca. poco pasado de rosca, digamos, sí, po. ¿cierto? O sea, es de una ambición y de una, no sé, como lectura tan obsoleta, ¿cierto? De ser la vanguardia del pueblo, ¿no? De ese pueblo que hay que ir a empujar porque solo parece que no puede expresarse, ¿no? O se expresa mal votando por Claro, casa. bueno, y sobre todo se expresa mal. Entonces, me llamó la atención eso, ¿no? Ese giro de esta declaración como tan explícita, ¿cierto? De este llamado a la movilización que fue tan criticado, y que luego el único nivel en que él da explicaciones en ese, no responde a las críticas que le hacen incluso desde el oficialismo, sino a, ojo, no estamos pretendiendo arrogarnos ningún liderazgo, ¿no? Y eso algún ruido también debe haber hecho a nivel de movimientos sociales que también han dado sus propias señales respecto de que van a empezar a articularse, ¿no? Solo que parece que con ruidos internos, y eso habla de en cualquier caso, un escenario difícil del que también tiene que, para el que también tiene que prepararse el futuro gobierno. O sea, no es solo el PC con el que va a tener que enfrentarse el futuro gobierno respecto de esa eventual articulación de la protesta, sino también de otros tipos de grupos. Sí, ahora hay que ver el estado de ánimo de las personas respecto si hay... Fundamental. Claro, el estado de ánimo, porque es distinto el estado de ánimo. No sé cuál va a ser, pero es distinto al de octubre, creo. En marzo al menos va a ser muy distinto al de Claro, octubre del 19. entonces ahí tendrán que ver si tienen respaldo o no tienen respaldo. Porque movilizar gente, pueden movilizar, crear caos en Plaza Italia lo pueden crear fácilmente, cosa de los overoles blancos, No, claro, pero... que son poquitos pero bulliciosos. pero si Ahora, la- lo que en realidad Ascari. tendrían que hacer, perdona, pero No, por favor. lo que en realidad tendrían que hacer es empezar a pensar por qué el 60% votó en su contra, digamos. Esa es la única pregunta que tiene valor, sobre todo para el primer año, ¿no? El primer año, como pasa siempre, el gobierno la lleva. Están los proyectos verdes, ¿verdad? Está la cosa, no se han desarrollado. Pura novedad. No ha habido problema, ¿no? El primer año rara vez hay. Hasta los primeros errores se perdonan un Te poco. perdona todo. Hay claro, mundial en junio. Mira, Depende. imagínate, hay mundial. Un mes entero. Toda la razón. Mundial sin Chile sí, pero bueno. Mejor. Mejor, claro. Menos No va a pasar sufrimiento. mejor. Claro, es verdad. Es verdad. Entonces, este tendría que ser el año de la reflexión. Para las Pero izquierdas. para las izquierdas, en vez de De la la movilización. propiedad de la movilización, si es que ella Y existe. sin elecciones cerca, ¿no? Sin elecciones cerca, que son muy importantes, claro. No estamos Muy acostumbrados. importantes. Ahora, al otro lado, me parece a mí que lo que se ha ido perfilando en torno al gobierno de Kast es que Kast necesita poner orden en su lote. Hay gente muy desordenada. O sea, la señora Ruth Hurtado no puede hablar del gabinete como lo hace, digamos, no descartando nombres, tarjando uno. Lo hizo no ayer en puede. el Estado Nacional, ¿no? Sí, Ahí Estado habló, Nacional. Es la Sí, pero- secretaria general del Partido Republicano. No, sea lo que sea, mira, sea el Papa. Sí, tiene a un jefe, donde acaba de ser elegido Con el 58% de los votos. 58%. Y esta señora dicta pautas sobre el gabinete. Y luego está es el mundo completamente imprudente del Partido Nacional Libertario, ¿no? Desde su líder hasta su vocero, ¿no? O sea, este es el momento en que tienen que callarse, ¿no? Lo aprendieron muy bien los partidos de la entonces concertación con Elwin. Estaban calladitos. Estaban muy Eran calladitos, súper digamos, y disciplinados. con mucho cuidado, ¿verdad? Y eran como 17.
Eran 17 partidos, nadie objetó el gabinete, las discusiones se quedaron donde se tenían que O quedar. sea, si hubo objeciones no se supieron. No, claro, sí las hubo, pero no se supieron. Claro. Claro, tienes razón. En cambio, ahora está hablando demasiada gente con el gobierno recién elegido. A mí me impresiona, fíjate, no había visto este nivel de desorden en la derecha. Piñera, dentro de todo, mantuvo un cierto orden cuando por lo menos cuando recién asumió. Y Después sorprendió con los nombres. ¿En la primera vez? sorprendió. Sí, Sí, po. o sea, Sí. Lorenz Goldberg. Piñera 1. Claro. Piñera 1. Que Piñera 2 también Y no- sorprendió oye, en y su no- primer gabinete. Y nos enteramos harto Es tiempo verdad. después que Longueira le mandó una lista, que estaba en nombre él y que Piñera no quiso, pero eso Claro. nos enteramos a las 24 horas de la No, gestión. No, pues no, claro. Como 6 años después. No, ya a mí me tiene impresionado, fíjate, pero supongo que las negociaciones con los partidos tendrán que definir, o sea, pondrán punto final a esta fase como de desorden que hay, ¿no? Ahora, sí, dale, José. No, era una pregunta. Tú dices desorden por voceros distintos, digamos, Claro, ¿cierto? claro. Anunciando, Y básicamente Y por por detrás. gente, difundiendo cosas. por gente imprudente. ¿Cómo puede decir Johannes Kaiser que va a negociar con el gobierno? ¿Cómo va a A mí me llamó negociar? mucho la atención Claro. eso. Subrayar ese verbo. Sí, ¿no es verdad? Es raro. Qué raro. Es raro, ¿Cómo vas a negociar con el porque es presidente? como sentarse en la mesa de para y él no ganó. No, si no son pares, pues. No. No, no, pues es difícil acostumbrarse a esa idea, Sí. pero no son pares. ¿no? Claro, Entonces, como si encuentro Matei que- dijera vamos a negociar con el gobierno, llamar a negociar Chile Vamos. con el gobierno. Claro. ¿Mm? Claro, aparentemente Chile A mí Vamos me tiene más parece sentido político. particularmente raro porque están viendo una oposición que está decidiendo si va a ser agresiva o no va a ser agresiva, ¿verdad? Y obviamente esa decisión también tiene que ver con el grado de orden que tenga el oficialismo, el nuevo oficialismo. Mm. Pero lo que está mostrando no es estimulante. Esa tropa, la Nacional Libertaria, es particularmente Sí, desordenada, porque además yo creo. es gente que está llegando a la política, está muy hiperventilado. Le fue bien. Le fue muy bien, Sí. muy bien. Tiene 8 diputados, tiene Y en algún senadores. momento Kaiser está arriba en la encuesta, y Kaiser apareció ahora, extendió a los republicanos. Entonces ahí van a tener que ecualizar bien Ya, pero con eso es fácil marearse. o sea, con el puro acto de ese día que hicieron una parte de los castellanos, uno se Claro. empezó a dar cuenta que corrían rumbo propio y quieren ir 100 kilómetros más adelante y más rápido que republicanos. ¿Mm? O sea, yo creo que la posición que van a tomar, creo, es que se van a quedar afuera del gobierno y van a hacer una especie de colaboración crítica, como alguna vez le llamó el Partido Comunista. Claro. Colaboración crítica con el gobierno, una oposición de derecha. Tiene toda la cara de estar preparándose ese terreno, ¿no? Claro. Por la insistencia en el verbo negociar, Josefina. Sí, y como de fijar condiciones, ¿no? Que llevan su marco, que van a establecer los ejes ejes muy claros para la colaboración, etcétera. Yo creo que igual eso marca con el aprendizaje de las nuevas fuerzas políticas y de la manera en que surgen las nuevas fuerzas políticas, ¿no? Como desde la impugnación no solo a los adversarios, sino a aquellos del propio mundo del cual proviene, ¿no? Y un poco me imagino que la pregunta que tiene el mundo libertario es cómo capitaliza y el dilema en el que está es ese, ¿no? Si entrar al gobierno lo quema y lo neutraliza versus la pregunta por permanecer afuera y tener margen para emplazar en tiempos donde tener ese margen te da rédito, digamos, porque las cosas son difíciles, las adhesiones son variables, entonces estar en el lugar que te permite estar emplazando siempre al gobierno porque no da todo lo que podría dar es cómodo. El Pepe Grillo. Entonces, claro, puede estar en ese dilema el mundo libertario y queriendo pavimentar el camino para anunciar eso. Y por eso la pregunta interesante, y por eso es relevante que se ordene republicano, que mantenga ese guión muy ordenado, ¿cierto? Muy claro, donde hay voceros claros, etcétera, porque va a ser muy relevante cómo responde el mundo republicano y particularmente el presidente electo a las figuras que traten de emplazarlo, ¿no? O sea, en parte su autoridad se juega, ¿cierto?, en la capacidad de neutralizar, ¿cierto?, o abordar los emplazamientos que quieran hacerle, ¿no? Y el de Kaiser probablemente va a ser el más fuerte,
el Claro. que más ruido le hace, el Mm. que más fuga le puede Claro, significar. que viene de la casa. Porque además Kaiser está es un presidenciable hoy. Sí, po. Sí, po. O sea, eso te morigera o no te morigera tus actuaciones. Porque hasta ahora Kaiser jugaba al pistolero solitario porque sabía que no iba a ganar. Cuando tenía 1 o 2 puntos, después subió. Dijo, chuta, parece que esta cuestión va en serio. Pero subió la apuesta, se endureció. en Se su endureció y ahora tiene 4 años que mantenerse con vida. Para... No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es Pero- fácil. Mm. No es obvio, digamos. No es obvio, pero es hábil porque, por ejemplo, hablábamos en off, ¿cierto? Que curioso que los libertarios son los que están fijando como condiciones para colaborar con el nuevo gobierno temas como el PAIC, ¿cierto? Que es el programa de acompañamiento a la identidad de género, y la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Como la paradoja, ¿cierto? Pero además fija como condiciones temas que son caros, relevantes para el mundo republicano, pero que decidieron dejar Claro, abstraerlo. suspendidos, digamos, en el gobierno de emergencia. Entonces, saben con qué apretarlos, ¿no? Es que ahí se engancharon con la batalla cultural. Y que tiene peso para una parte de su electorado de derecha, en el caso de Kast, que está en su historia como emergencia, como grupo disidente de la UDI y del mundo más liberalizado de la derecha, etcétera. Entonces los emplazan con cuestiones delicadas que exigen respuestas muy hábiles Eso es verdad. de parte del nuevo gobierno. ¿Ascanio? Es verdad. Son los puntos que Kast decidió dejar fuera de la campaña, digamos, ¿no? Y en cierta manera dejar fuera del nuevo gobierno, ¿no? Porque está claro que esas son iniciativas que no... Pero esta cuestión de pretender que se negocia con el gobierno públicamente, decirlo públicamente, además que es una especie ya eso está al borde del desafío, ¿verdad? O sea, hasta al borde de patear No la se ve mesa bien. de la, Patear la de la mesa. misma negociación. Tienes razón, es más que eso, está al borde de patear la mesa. Parece raro tan temprano, ¿no? O sea, queda demasiado... Estamos en diciembre. Sí, estamos en diciembre, digamos, acá Ahora de quizás es botar- señal de que van más o menos las conversaciones. O sea, Sí, da la sí, impresión bueno. de que Johannes Kaiser no va a estar en el gabinete. Él, No, por lo menos no va a él, estar. digamos, ¿no? No, yo creo que no va a estar. Yo creo que eso lo tenían definido de antes. Puede haber sido una discusión, pero... Una posibilidad, claro. Claro, pero yo creo que no. Y además, tampoco creo que Kast lo quiera. ¿Cómo lo va a querer con este tono, digamos, no? ¿Acaso tu ministro del Interior te va a decir voy a ir a negociar con el presidente a ver si pasamos esta ley? No, Claro. no veo ahí espíritu, digamos, de este tipo de colaboración, donde uno es, Este tipo de subordinación. claro, subordinado, lo otro, efectivamente. Entonces, estamos en un momento bien raro desde el punto de vista del nuevo gobierno, del gobierno que se conforma. Ahora, de repente a Kast le conviene, le parece más ordenado Sí. yo creo un que gobierno sí. donde va a tener los votos, como decía la Josefina hace un rato, va a tener los votos para algunos proyectos, porque es imposible que Nacional Libertario vote en contra de algunas cosas, pero al mismo tiempo puede tener un gabinete un poco más acorde al tono que ha utilizado desde el 14 de diciembre en la noche en adelante, digamos, ¿no? Porque, Claro, o sea, claro. si fuera Cristian Barken el ministro de Cultura, si fuera cierto eso, yo no lo veo como colaborando. O sea, un ministro nacional libertario debería estar más o menos en desacuerdo con casi todo lo que piensa Cristian Barken. Claro. No, Bueno, los que- nacional libertario capaz que lo vetaran. Pues. ¿Sí o no? Claro. Claro. Claro, es que eso también habla de la dificultad de un gobierno que terminó ganando apoyos muy variados, pues, en un espectro muy, Muy variado, amplio. es Entonces, verdad. eso Ya, pero requiere mucha habilidad. Pero es la experiencia de Chile desde el De acuerdo. 90. Pero es difícil en tiempos sí. de mucha demanda de gestos simbólicos, ¿cierto? En fin, de emplazamientos, donde renta mostrar, ¿cierto?, las inconsistencias del otro, etcétera. O sea, yo creo que así como el mundo libertario tiene el dilema de decirle de qué es lo que le conviene, el mundo republicano tiene el mismo dilema, ¿no? Es de qué tanto conviene tener a Kaiser adentro, porque podría ser una forma de neutralizarlo, pero eso requiere una confianza, un voto de confianza muy fuerte sobre Kaiser y el mundo libertario. Y yo no sé si ese voto de confianza se puede dar, ¿no? Sí, por O eso sea, tiene que ecualizar bien él, porque también encerrándose, Kaiser, Kaiser. encerrándose, si quiere ser presidente,
por lo pronto necesita 37% más de lo que obtuvo ahora, ¿te Claro. parece? ¿Mm? Claro. Ya, entonces, y la gente de derecha no va a entender una oposición obstruccionista de Kaiser, sobre todo si Kass la va a ver fea con el PC. Hay una O sea, parte de la derecha que no se lo va a perdonar. No, porque Sí. están ahí. ¿Quién van a estar molestando al presidente? ¿Los nacional libertarios o los comunistas? ¿Cómo es? ¿Mm? Mm. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Po? ¿Mm? Pero uno debería sacar como una regla, ¿no? Como una regla de la historia del siglo XX, ¿verdad? Cuanto más grande es la amenaza que ha significado para ti el gobierno anterior, el gobierno que se va, más disciplinado tendría que ser Sí. la conducta del nuevo Claro. gobierno, ¿no? Si tú consideraste que el anterior no era ninguna amenaza, no fue nada, entonces puede ser desordenado. Claro, con la pesadilla constituyente entre medio. Claro, La bueno. primera que como que ahí republicanos y libertarios se dieron cuenta que eran sus tiempos. Eran sus tiempos. ¿Mm? Pero Y pasó el considera- cuco. ¿consideraron igual la amenaza o no? Parece que el libertario no la considera tal. No. No. En cambio, republicanos, que ahora tiene el peso del gobierno encima, digamos, tendrá que en algún momento decir, oye, salimos de una situación mala, digamos, mala para la Están derecha. yendo el país. Claro, mala, muy mala para el sector que votó por ello, y por lo tanto esto hay que enfrentarlo con la disciplina que eso requiere. Claro. ¿No? Es muy raro, yo encuentro muy rara la situación actual. Josefina, antes del corte. Sí, que la centro derecha termina al final, habiendo estado más tensionada con republicanos, termina siendo más leal, en ese sentido, un aliado más leal que el mundo libertario. Y al final yo creo que esa es la pregunta relevante. O sea, para formar coalición tú necesitas, y tus equipos de gobierno, necesitas quedarte con quienes puedes dar por segura, o más o menos segura, esa lealtad en tiempos que igual paradójicamente llaman a cierta indisciplina, ¿no? Porque la hemos visto en el último tiempo en Chile, formas de indisciplina y de deslealtad muy graves, muy profundas. Claro. Entonces yo creo que ese es la señal para tomar distancia, que puede tener muchos costos, ¿no? Pero quien no da muestras de lealtad, mejor, con todos los costos que pueda tener, es mejor tenerlo por fuera. Es que cuando hay abundancia, y aquí hubo votos en abundancia, Así es. se empieza a desordenar la cosa. Son malas las victorias excesivas. ¿Mm? Es verdad. Y las derrotas excesivas también. También. Además, la UDI todavía tiene que Sí. modular, ¿no? Sí. O sea, el 25 de diciembre están a la derecha de Nacional Libertario, anunciando una acusación constitucional contra Nicolás Grau, digamos. Así es. Que ni siquiera republicanos dijo, ¿de qué están hablando? Sí, la UDI está en recomodo, claramente. Está ahí, modulando. Vamos a la pausa. No, vamos a la pausa. Vamos al saludo para nuestros auspiciadores. En esta edición de Página 13 que hacemos con Ascanio Caballo, Josefina Arauz y Quique Mujica. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio.